Hola nuevamente, soy David Perdomo. En el día de hoy traemos un tutorial de maquetación de un sitio web basados en un diseño Photoshop o en un diseño PSD. Este hace parte del curso de manejo de Dreamweaver, de acercamiento a la herramienta y maquetación con estilos CSS. Hoy voy a arrancar el tutorial mostrándoles una plantilla base de Joomla. Es decir, voy a trabajar con una estructura que utiliza Joomla, que es un gestor de contenido CMS, es decir, un sistema para actualizar páginas en Internet directamente, como una especie de software que nos permite administrar los contenidos que tenemos en el sitio. Si miramos al lado derecho, encontramos que la estructura es una estructura ordenada donde se encuentran las carpetas bases, los CSS. En el caso de esta plantilla, él utiliza el template, que es la carpeta base, un código reset, vamos a abrirlo para que lo vamos viendo, que básicamente lo que hace es que coloca todas las etiquetas HTML por defecto y nos los coloca borde 0, fuente a tamaño 100, margen y padding los resetea a 0, lo mismo que las demás etiquetas que tienen otras variables. Bordes, alineación vertical, decoración de los textos, tamaños de las fuentes. Esto con el fin de que las diferencias entre navegador y navegador, es decir, cuando se abra en Internet Explorer, en Google Chrome, en Firefox, en Opera o en Mozilla, todos tengan los mismos valores. Sabemos que cada navegador, dependiendo sus características y sus estándares, puede tener diferentes parámetros. Por ejemplo, el H1 o la etiqueta OL pueden tener un margen diferente entre uno y otro. Entonces este documento de reset nos ayuda a que las páginas se vean exactamente iguales. A través de CSS también podríamos tener una opción de impresión, de modo que cuando yo quiera mandar a imprimir, él por defecto nos coloque el ancho al 100% del documento HTML, es decir, que nos ocupe todo el ancho de la página. Igual el tamaño de fuente nos da unas variaciones entre un porcentaje y otro y nos cambia el tipo de letra. Es muy útil a la hora de utilizar sitios que permitan impresión. Igualmente tenemos opciones para teléfono, opciones para tabletas o iPads o esas tablets que son más grandes que un teléfono pero más pequeñas que la pantalla de un monitor, las cuales podemos incluir de manera dinámica. Hoy en día podemos hacer estilos o hojas de estilos dependiendo del dispositivo móvil desde el cual se esté ubicando nuestra página. Entonces vemos que no necesariamente un sitio web tiene que tener un solo archivo CSS. Podemos tener muchos archivos CSS si se interpretan cada uno cuando así se requiera. Tenemos nuestros HTML donde uno puede crear páginas dependiendo nuestras secciones. Una carpeta con imágenes, aquí ya vemos algunas imágenes que se tienen, JavaScript, documentos JS para agregarle interactividad a las páginas, PSD, los archivos fuentes, donde hay el diseño de algunas de las imágenes, y por acá vamos a abrir más este panel para que lo miremos mejor. Encontramos unos archivos. Hoy en día tenemos la posibilidad de colocar los iconos de Apple para cuando guardamos una página como favoritos inmediatamente se coloque en nuestro escritorio del iPad o del iPhone o del iPod el icono correspondiente. Unas páginas que él necesita de refuerzo, aquí vemos que son .php porque es un sistema dinámico, pero lo que vamos a mirar en el día de hoy puede aplicarse a un HTML o a cualquier información. Tiene unas configuraciones basadas en XML, unas imágenes iniciales, un favicon, que es el icono que aparece al lado de los navegadores, y un sistema de componentes y de errores. Estos archivos pues no los vamos a utilizar, el curso no trata de aprender a manejar y a conocer al fondo una plantilla para Joomla, sino de cómo maquetar y hacer una página web basada en plantillas. Solo que quería tomar como base una estructura para que cuando se enfrenten a un sistema de plantillas, en cualquier sistema, tengan claro de dónde se deben guardar y administrar las cosas, y que veamos que generalmente se guarda en una estructura ordenada a nivel de carpetas. Antes de iniciar la maquetación les voy a mostrar el index que por defecto trae el sistema de plantillas. Vemos que al lado derecho en la vista de diseño no aparece nada y vamos a mirar
nuestro código fuente. Cuando estamos trabajando con lenguajes dinámicos, es muy común encontrar elementos de programación antes de la etiqueta doctype. Como este es un documento basado en HTML5, encontramos que las cabeceras de HTML5 han sido reducidas, ¿cierto? Aquí él nos dice que si es diferente a doctype HTML5, cárguenos unos condicionales. Entonces aquí nos damos cuenta si es Internet Explorer 6, 7, 8, superior, y cargamos unos lenguajes y una información particular. Esto no es necesario siempre, solo que en este tipo de plantillas, como tiene unos lenguajes dinámicos y tiene algo llamado Modernize, que se utiliza para hacer que los navegadores sean compatibles, así sean viejitos, es una librería JS o JavaScript que permite hacer compatibles las versiones, por ejemplo las curvas redondeadas o las sombras que permite HTML5 y CSS3 con navegadores como Internet Explorer en versiones anteriores. Puede que no se vea tal cual, pero por lo menos del diseño no se va a deformar. Tenemos las cabeceras. Como les digo, esta es una plantilla base por defecto. Entonces las cabeceras pueden tener scripts, pueden tener etiquetas. Esto es código directamente que Joomla va a ir reescribiendo. Podemos tener un link style, que es la forma de enlazar una hoja de estilos. Esta hoja de estilos se enlaza dinámicamente. ¿Cómo dinámicamente? Dice que si la resolución del dispositivo es de máximo 768 píxeles, entonces vamos a cargar el estilo tablets. Si por el contrario tiene un mínimo de 320 y un máximo de 480, vamos a cargar el estilo phone, es decir, vamos a cargar el estilo teléfono. Podríamos cargar esta información basado en la resolución de pantalla de cada dispositivo. Igual nos dice que tenemos el icono del iPod Touch de 57, de 72 y de 114, que cada dispositivo, dependiendo de donde se quiera mirar, utiliza una medida diferente. Y luego viene una estructura ya básica de nuestra página en sí. Aquí encontramos el body, que sabemos que es el cuerpo del documento, que es todo lo que finalmente se va a ver. Lo demás son las cabeceras y la configuración inicial. Él nos crea algo llamado overall o overall, que el overall es como una caja, es una envoltura que se encarga de cubrir toda la página web. Por defecto lo crea, entonces todo va a ir incluido, va a ir dentro del overall, lo que él nos va a permitir tener como caja completa para que toda la página esté ahí. Equivaldría a todo el body o a todo el cuerpo del documento. Ahorita miramos qué tiene en el overall la hoja de estilos. Después viene la cabecera, que generalmente está el logo de la página o los botones superiores o los banners, porque las páginas o la estructura de la página viene como en tres secciones que hoy en día las interpreta HTML5, que es el header o las cabeceras de la página, ya es diferente al header que está por fuera. Después viene el main, que es pues todo el cuerpo. Él siempre tiene un general y un interno, un general y un interno. Aquí dentro del interno debería estar toda la parte de nuestro diseño. Entonces vemos que uno es identificador y el uno es una clase. Igual, las cabeceras tienen un identificador y el interno es una clase. Y el footer, que se comporta de la misma manera. El footer pues sería el final, el footer sería el final de nuestro documento. Ahí se coloca la dirección, el teléfono, el copyright, los derechos reservados, entre otros. Si miramos nuestra plantilla, que trae por defecto, encontramos que él le configura al HTML y al body una información base. Aquí encontramos el color por defecto, el color de la fuente, el tamaño de la fuente en porcentaje, el alto del body, es decir, que toda la página siempre se amplía al 100%, y la alineación por defecto del texto. Encontramos que se comentan las hojas de estilo. Muy importante comentar las hojas de estilo para saber qué hace parte de qué. Entonces aquí dice el template, es decir, nuestro diseño general, y el layout, que es como la capa de diseño. Entonces aquí tenemos los diferentes identificadores, las clases y unos elementos por defecto, que son unas clases que nos ayudan a darle diseño a nuestra información. Aquí vemos el overall, que fue el que habíamos visto
hace un momento, donde habla de que el height, es decir, el alto de la página es 100%, márgenes ceros y automático, es decir, por encima cero y automático a los lados, que el texto se alinee al interior y que el ancho sea al 100%. Es decir, es una caja que nos cubre el alto, el ancho y el texto se alinea al 100%. De igual manera encontramos que él nos deja los identificadores con el cabezote, con el cuerpo y con el footer para que simplemente creemos los estilos de manera interna. Para iniciar la construcción de mi maqueta y pensando en que podamos hacerla desde HTML, voy a crear un nuevo archivo de tipo HTML. Voy a crear una página en blanco, la voy a guardar como template html.html, simplemente para tener el documento y que no nos vamos a confundir. Ya sabemos entonces que lo primero para nuestro sitio es saber qué voy a construir. Para ello debo tener un diseño previamente construido para que nos quede mucho más fácil maquetar y mirar. Voy a traerme la estructura, voy a traerme por acá, voy a pegarla en el body, la estructura que recomienda o que tiene la plantilla que les acabo de explicar. Entonces tenemos una envoltura completa de la página, que es el overall, tenemos unas cabeceras, tenemos un main y tenemos un footer. Para este ejemplo voy a trabajar con este diseño. Aquí tenemos el diseño de la página que quiero maquetar. Entonces este diseño lo que tiene es un fondo que va a ocupar toda la página y tiene un ancho de página y unos bloques. Si fuéramos a separar el diseño, aquí encontramos que este equivale al header. Aquí tendríamos la parte 1, después vendría el main, que sería toda la zona de la carga de información, y por último tendríamos el footer. Estas serían las tres partes de nuestro documento: el main, el resto del contenido y el footer. Para empezar a maquetar el diseño, lo primero que tenemos es que definir este ancho. Esa medida puede ser fija o variable. En nuestro caso, como estamos trabajando para diseño de PC, digamos que este diseño es el diseño de PC, podríamos hablar que la medida puede estar entre 960 y 1080 o 1200 píxeles, lo más normal. Uno también podría trabajar en porcentaje. ¿De qué va a depender de eso? De la información como queremos que se muestre en nuestro sitio. En este caso, vamos a empezar a crear y a partir la información. Para empezar a diseñar nuestra página, lo primero que tendríamos que hacer es llevarnos el fondo. Vamos a apagar todo menos el fondo. Esa va a ser mi imagen de fondo, entonces lo primero que voy a hacer es llevármela Shift Control al exe o guardada para web, de modo que podamos optimizar. En calidad, como es una imagen tan grande, vamos a tratar de darle alta. Aquí vemos que pesa 400K. Vamos a tratar de optimizar la mediana 198 y miremos qué tanto se pierde la información. Para mí estaría bien, no le veo, vamos a decirle baja. Baja tiene 114, mediana 198. Como es una página que va a cargar y va a quedar en el caché del navegador, estaría bien en esta calidad. El tamaño es 1200 por 1100, el tamaño que tengo mi diseño es 1600 por 1200, de modo que tengamos suficiente espacio para monitores grandes. Voy a buscar la carpeta donde tengo mi sitio, obviamente la carpeta de imágenes, y le voy a colocar un nombre a la imagen. Tratar de que esos nombres sean claros, sin ñes y sin tildes. Fondo. Entonces ya tengo mi fondo. Como dije que iba a utilizar esta estructura, yo quiero que el fondo haga parte del overall, o sea, del todo. Voy a venir para mi plantilla. No se preocupen que esta información está en blanco. Voy a explicar todos los pasos y voy a decir que el overall, que equivale a todo, aquí vemos alto y vemos ancho.
al 100%, básicamente es que la página cubra todo el espacio. Lo único que me faltaría es el background. Si nos damos cuenta, estos textos están en orden alfabético. Entonces, lo ideal para que las páginas sean óptimas, para que gaste menos recursos consultándolas y para que sea más fácil de administrar, es tratar de colocar las propiedades en orden alfabético. Entonces, en este caso le voy a colocar el background. Voy a buscar el background, URL, sabemos que están las imágenes. Le pusimos como nombre fondo. Entonces le decimos que el background va a ser fondo. Adicional a eso le voy a dar una posición al fondo. Le voy a decir que inicie en el top, es decir, que se alinee la imagen en el top y además que se alinee por el centro. Entonces top, centro. Cierro con punto y coma y lo guardo. Al pasarme para mi plantilla, vemos que aún no se nos muestra nada, ¿cierto? No vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hemos relacionado nuestra hoja de estilos con nuestra plantilla. Entonces nos venimos para el editor de estilos, le digo que vincular, busco mi hoja de estilos y busco la hoja de estilos llamada template. Le damos a aceptar. Y acá vemos que ya se nos empieza a mostrar que no está nuestra información. Si yo le doy enter, él va a empezar a abrirme ese espacio. ¿Cómo puedo hacer yo para que se me quiten estos espacios del lado? Voy a aprovechar, voy a colocarle al body que el margen sea 0 y que el padding sea 0. Es decir, ya se había definido que el color fuera 0, que la letra fuera negro, que el alto fuera al 100%, pero teníamos por acá unos espacios en este borde de acá. Aquí acabamos de ver que con padding y borde en 0 hacemos que la imagen se pegue totalmente. Es decir, a esta plantilla no le hemos vinculado el archivo de reset que nos logra hacer eso, pero podemos hacerlo fácilmente colocándole margen y padding 0 a la etiqueta body. Ya sabemos que es el cuerpo de la hoja. Nos volvemos para nuestro archivo de Photoshop y ahora lo que vamos a definir es nuestro ancho, ¿cierto? Tenemos que definir cuánto hay de aquí a acá para definirlo y empezar a meter los elementos en ese ancho. Para ello me voy a parar dentro del documento, le voy a decir que me inserte una etiqueta div, le voy a crear una nueva regla y le voy a decir que va a ser un identificador. Ese identificador sabemos que es uno solo por página, le voy a decir que se va a llamar wrapper y que me lo va a adjuntar en la hoja template, que es la hoja que estamos trabajando. ¿Qué vamos a tener en ese wrapper? Lo primero es que en las propiedades de cuadro le vamos a decir que sea de 960 píxeles, es decir, que nuestro ancho sea de 960 píxeles. Eso es lo único que le vamos a decir por el momento. Y en la parte de margen le vamos a decir que por encima, vamos a mirar el diseño, por encima no tiene margen, aquí vemos que está totalmente pegado, entonces margen 0, a la derecha automático, por acá no le vamos a colocar todavía, y a la izquierda automático, o bueno, digámosle que 0 también por abajo. Entonces vamos a tener margen por encima 0, a la derecha automático y a la izquierda automático. Vamos a darle a aplicar y aceptar, y le vamos a dar a aceptar que nos lo inserte. Aquí vemos que cuando le decimos auto a la izquierda y auto a la derecha, es la forma de lograr que el contenido se alinee. Entonces ahí tenemos que ahora nos dice que coloque aquí el contenido del wrapper. Con ese wrapper o con esa información vamos a mirar en el código. Yo lo que necesito es que me queden como dos envolturas. La primera es la envoltura general de la página, que no es necesario, podríamos haberle dado el background al body directamente. Y la segunda es este wrapper. Yo necesito que todos los elementos de la página estén dentro del wrapper, entonces voy a copiarlo después de mi envoltura primaria y lo voy a meter al final para que
sea mucho más claro, vamos a indentar el texto de modo que sepamos quién pertenece a quién. Entonces ya sabemos que aquí podríamos estar comentando, cliquémosle un comentario, termina overall y por aquí termina wrapper. Este sería el de termina footer, termina el main y termina las cabeceras. Ok, entonces tenemos ahí ya nuestra información. Lo siguiente que vamos a hacer es que necesitamos hacer esta primera parte. Entonces aquí tenemos dos componentes. El primero es que podríamos darle dos divs, podemos tener dos bloques, uno en esta zona y otro en esta otra zona, cada uno con una información en particular. Entonces vamos a crear el primero, que es el wrapper superior. Vamos a pararnos dentro de la parte in del header. Vamos a decirle que ahí nos cree, puede ser un identificador. Vamos a darle una nueva regla que nos cree un nuevo identificador que se llama cabezote. Vamos a darle a aceptar en nuestra parte donde dice fondo. Entonces vemos que el fondo es blanco. Entonces vamos de una vez a darle el color blanco. El alto, entonces vamos a venirnos a Photoshop y vamos a medir con la regla. Aquí en nuestra barra de información vemos que mide 142, vamos a darle un valor de 140. Entonces donde dice cuadro vamos a darle el alto de 140 y el ancho vamos a decirle que nos mida 100%. Es decir, que se nos adapte al que lo está teniendo. Margen y Pine no necesitamos por el momento, vamos a darle a aceptar y vamos a darle que nos lo inserte. Entonces aquí vemos ya que tenemos una zona llamada cabezote. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el cabezote. Una vez finalice el cabezote, necesitaríamos una nueva regla, que la voy a hacer también que sea una ID, porque solo la voy a utilizar una vez, que se llama botones. ¿Qué vemos ahí? Entonces vamos de nuevo a Photoshop, vamos a medir ahora cuánto mide. Aquí dice 49, vamos a ponerle 50 y vamos a llevarnos el color. Vamos a seleccionar el color. Recuerde que los colores son sexadecimales, nos interesa el color que es con el numerito. Ok, vámonos a Dreamweaver. Le voy a decir que el fondo entonces sea un color de fondo. Yo siempre selecciono un color y después le cambio el número para evitar escribir el numeral, pero puede ser que lo busquen o lo escriban directamente. Y en la parte de cuadro, el alto ya dijimos que de 50 y el ancho vamos a decirle que 100%. Nos interesa también que sea de lado a lado con el ancho que le dijimos. Padding y margen no necesitamos, vamos a darle a aceptar y vamos a darle insertar. Aquí ya vemos que tenemos nuestras dos zonas principales. Vamos a guardar esta, vamos a guardar el template. Entonces ya tenemos estas dos zonas creadas. Vamos a empezar a darle, aquí vemos que la vista en vivo, Dreamweaver trae la opción de hacer que nos muestre la página en vivo, así se estaría viendo hasta el momento nuestra página web. Vamos a empezar entonces a darle diseño. Para ello necesitamos tener las imágenes y la información recortada. Entonces voy a coger la herramienta de bisturí de Photoshop y voy a cortar las imágenes va a exportar para la web y como son imágenes pequeñas le voy a decir que de carácter alto para que no se me pierda calidad. Las voy a seleccionar
para que no me guarde todo lo que me genera Photoshop, sino únicamente las que necesito. Y le voy a decir guardar. Él me pregunta aquí imágenes HTML, solo imágenes. Le voy a decir que no me las coloque en ninguna carpeta, sino que me las coloque ahí mismo. Y les voy a decir banner. Una vez tengo las imágenes, las voy a empezar a insertar. Digamos que hay varias formas de hacerlo. Una forma muy sencilla sería hacer una tabla donde tuviéramos una fila, 3 columnas, o sea, darle a aceptar, y en cada columna pasar la imagen correspondiente. Una forma es arrastrarlas. Esto mismo se podría hacer con listas ordenadas o con hoja de estilos o recortando completamente la imagen, no de a una, sino haciendo una imagen más grande. Ahora vamos a aprovechar el mismo recuadro blanco para ubicar el logotipo. Ya sabemos que está en esta zona de acá, entonces vamos para, ese se llama cabezote, en la zona de background. Vamos a aprovechar la etiqueta para colocarle otros parámetros. Vamos a decirle que URL, vamos a buscar entonces el logo y vamos a decirle que se ubique por el top a 10 píxeles, es decir, en la parte superior del recuadro, y a la derecha con las propiedades de Ray. Entonces, de esa manera vemos que nuestro fondo aparece. Bueno, para que no nos pase esto, nos faltaría simplemente decirle que el background no no se repite. Entonces venimos y vemos que de esa manera podemos publicar el logotipo. Ahora donde dice contenido, colocar aquí el contenido para los botones, vamos a aprovechar y vamos a darle en propiedades HTML una lista sin ordenar y vamos a colocar los botones, vamos a hacerlos a través de una lista. Entonces tenemos que son inicio, destinos, nacionales, servicio, inicio, nacionales, cotizar viaje y contáctanos. ¿Por qué hacemos estos botones como lista ordenada si vemos que no se nos adapta? Bueno, la ventaja es que si miramos el código fuente, nos damos cuenta que todos estos botones hacen parte de una etiqueta UL. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase a esa etiqueta UL. Como esa clase la podemos repetir en varias partes, entonces vamos a quedar por aquí punto menú. Vamos a decirle que ul.menú, es decir, que a los elementos ul que tengan la clase menú les va a pasar lo siguiente. Lo primero es que voy a resetear el margen y el padding, que como habíamos dicho, estos elementos traen por defecto un margen y un padding. Ahora vamos a decirle que la etiqueta ul.menú a los li van a tener lo siguiente. Lo primero es que el estilo de lista none, vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de ellos. Aquí, bueno, qué pena, se me pasaba algo. ¿Qué debemos hacer? Pues nada, simplemente para que se nos vean nuestros cambios, obviamente tenemos que aplicarle la clase al UL. Entonces aquí vemos UL, espacio, class, y buscamos el estilo tipo menú. Entonces aquí vemos que perdemos el margen, que ahorita no lo habíamos perdido, y las etiquetas ya pierden el estilo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que estas listas floten a la izquierda, es decir, que se venga una tras de otra. Ahí vamos viendo ya que cada elemento se va acomodando. Vamos a mirar qué otra característica tiene. Una fuente Tahoma blanca. Entonces podríamos decirle que la familia sea Tahoma y podemos decirle que el color sea blanco. Ok. Vamos también a decirle que el salto de línea, es decir, el interlineado,
sea igual al tamaño de la barra azul, para que se nos alinee por la mitad. Entonces si la barra azul habíamos dicho que medía 50 píxeles, por acá abajo la debemos tener, botones, el alto era de 50, vamos a darle un alto de línea de 50. Con eso logramos que los botones estén con un salto de línea de la mitad del alto de la franja azul. ¿Qué nos queda faltando? Entonces nos faltaría darle un margen, o vamos a darle un padding, puede ser, que es un margen interior, padding a la izquierda de 5 píxeles. Entonces aquí vemos que todos a la izquierda van a tener 5, pero para diferenciarlo vamos a darle también uno a la derecha. Vamos a decirle que padding right 5 píxeles. Entonces aquí vemos que se va separando. Si vemos que es muy poquitico, entonces podemos ir modificando esos valores, ir viendo cómo se comporta. Nos está haciendo también falta, darle un tamaño de fuente. Vamos a darle un tamaño de 14 puntos y vamos a darle un weight, vamos a decirle que sea bold, que sea una fuente en negrilla. Entonces ahí ya vemos que nuestro diseño empieza a comportarse con el estilo que teníamos. Si comparamos con el Photoshop, vemos que se parece bastante. Vamos a crecer un poquitico el diseño para que lo miremos. ¿Qué más tenemos entonces? Ahora lo que sigue es crear la siguiente estructura. Para ello debemos entonces crear dos columnas. Esta sería la columna 1. Esta sería la columna 2. De modo que una flote a la otra. Después, dentro de la columna izquierda vamos a empezar a meter los diferentes espacios y los diferentes bloques. Lo primero es definir ese ancho de columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos por aquí después del header, dentro del main interior. Vamos entonces a decirle que nos inserte una nueva regla de tipo ID que se llame col left o columna izquierda. Esa columna que va a tener, lo primero es que en la función de cuadro le vamos a dar un ancho, vamos a decirle que va a medir 250 píxeles y que va a flotar a la izquierda. Simplemente 250 píxeles y que va a flotar a la izquierda. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Él nos coloca aquí nuestra columna izquierda. ¿Por qué no le dimos ningún otro valor? Porque la columna izquierda va a tener, pues no va a tener nada. Si vemos en el diseño de Photoshop, es una columna invisible, va a ser totalmente transparente. La columna derecha, entonces vamos a crearla. ¿Dónde la vamos a crear? Una vez terminemos la columna izquierda, es muy útil comentar todo nuestro código para poder saber qué está pasando. Aquí le vamos a decir termina left, y después de que termine vamos a decirle nuevamente que nos inserte una nueva regla que se va a llamar col right o columna derecha. A aceptar. Habíamos dicho que nuestro diseño medía 960 píxeles de ancho. Entonces en la opción de cuadro, si cogemos 960 y le restamos 250, quedarían 710 píxeles. ¿Cuánto le vamos a dar de ancho? Vamos a darle 700 píxeles. Y los 10 píxeles que nos están sobrando, le vamos a decir que margen derecha, margen izquierda, tenga 10 píxeles. Entonces 250 más 10, 260 más 700, 960. Ahí complementamos los 960 píxeles. Con una diferencia, es que esta columna sí va a tener de una vez un fondo. Vamos a decirle aplicar y vamos a darle a aceptar. Y que nos lo inserte ahí. Se nos olvidó algo y es que la columna derecha también debe flotar a la izquierda. Entonces se lo pongo por aquí por código, de modo que no se nos monte. Entonces aquí vemos columna izquierda, columna derecha.
Pero si miramos bien nuestro diseño, vemos que el contenido tiene un margen. Entonces ese margen lo podemos crear en dos lugares diferentes. Uno, aquí cuando termina el header o aquí cuando comienza el main. Podemos decirle a nuestra hoja de estilos, buscamos el header o el main y digamos que va a ser el header. Vamos a decirle margin button o margen en la parte inferior que nos dé 8 píxeles. Esta medida también la podemos tomar directamente desde Photoshop. Entonces aquí vemos que ya tenemos un espacio entre el main y el contenido. Generalmente tenemos una etiqueta div y una etiqueta main de tipo clase, porque estas etiquetas internas lo que nos van a permitir es colocar márgenes al interior de nuestros cuadros, márgenes al interior para que los textos no se nos peguen. Lo que seguiría es empezar a crear estos cuadros. Vamos a llevarnos el color, vamos a copiarlo y vamos a crear una nueva clase. ¿Cómo la creamos? Entonces donde nos paramos donde queremos, bueno, le voy a apagar la vista en vivo para que él se me vaya ubicando. Como están flotando, no se asusten, como están flotando los elementos, van a estar sin el pie final. Para corregir esto, lo que debemos hacer es crear una hoja de estilos de tipo Clear Boot. Entonces por acá en los estilos vamos a crear uno que se llame Clear, que va a tener los parámetros Clear de tipo Boot. Esto lo que va a hacer es que nos va a resetear todos los elementos que floten en nuestro diseño, para que vuelvan a estar a su estado original, como si pusiéramos una raya invisible. ¿Dónde lo vamos a colocar? Una vez decimos termina derecha, insertamos una clase de tipo clear. Recuerde que las clases se pueden utilizar muchas veces, los identificadores solamente se pueden utilizar uno por bloque, entonces vamos a utilizar la clase clear. Le damos a aceptar, él nos coloca un div donde dice que podemos colocar el contenido, borramos eso y nos damos cuenta que ya bajó nuestro fondo para el final del contenido. Ahora bien, lo que sigue, ya para concluir, es darle el diseño a los elementos que están faltando. Entonces, serían este cuadro azul con la respectiva información, el cuadro blanco y darle el diseño a este cuadro blanco. Para ello, dentro de la columna izquierda, vamos a crear una nueva regla. Esta regla puede ser de tipo clase y la vamos a llamar zona de banners. ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle un fondo con el color de nuestro fondo y vamos a darle aceptar y aceptar. Acá vemos que nos acaba de insertar nuestra posición y nuestra información. Seguido de la zona banners, vamos a crear una nueva zona, nuevamente, nueva regla, que se va a llamar módulos, porque ahí vamos a cargar la información que va a ser variante dentro de nuestro sitio. En este caso lo que vamos a decirle es que tenga un fondo de color blanco. Aceptar y aceptar. Aquí vemos ya nuestras dos piezas o nuestros dos espacios de banner. Vemos que hay una característica particular, que es que ambos tienen las puntas redondeadas. Para ello podríamos hacerlo con imágenes o utilizar CSS3. Ahora Dreamweaver tiene la propiedad desde la CS 5.5 de buscar la propiedad llamada border radius, que nos deja definir un tamaño de radio para nuestro borde. Si le decimos vista en vivo, vemos que ese recuadro inmediatamente tiene unos bordes redondeados. En caso que no tuviéramos los bordes redondeados, vamos a apagarlo. Les recomiendo
la página de CS3 Generator. Como esta página hay muchas otras en internet que nos ayudan a generar estilos CSS3. Aquí lo que podríamos hacer es seleccionar el tipo de efecto que queremos emplear en CSS3. Vamos a decirle que en este caso border radius. Dice que si queremos todos los lados iguales, vamos a darle que sí. Y aquí simplemente ponemos nuestro borde. Él nos va mostrando la previsualización de cada área. Igualmente nos dice los navegadores y la versión que lo soporta. Vamos a copiarlo al portapapeles. Y lo que haríamos es que a nuestro código fuente, en la zona de barnes, voy a eliminar border radius y voy a colocarle el que él me generó. Él me generó un código para el WebKit, que es el motor que hace el intérprete de muchos de los navegadores hoy en día, y la opción genérica. Este mismo código lo puedo utilizar en mi zona de módulos, que sería mi cédula blanca, y de igual manera en mi columna de la derecha. Vamos a decirle que nos muestre la vista en vivo y vemos que los módulos van adquiriendo los bordes redondeados, muy útil con CSS3. Es posible que algunos navegadores como Explorer en sus versiones anteriores no detecte las opciones CSS3, por eso tengo yo implementada la librería de Modernizer. Como puedo ir trabajando en mi template y además ir viendo la vista en vivo, una ventaja que nos da Dreamweaver, entonces voy a empezar a hacer unas modificaciones. Por ejemplo, estos dos banners están muy pegados. Vamos a decirle que la zona de banners tenga un margen puro de 8 píxeles. Vamos a pasarnos para que se nos separe. Y vamos a decirle que la alineación de los textos sea centrado tanto en la zona de banner como en la zona de los módulos. Ahí vamos dándole el diseño. Vamos a apagar la vista en vivo. Aquí entonces tenemos los banners. Simplemente los voy a arrastrar. También podría utilizar la herramienta de insertar imagen. Y voy a darles control enter para que me haga un espaciado sencillo. Vamos a darle por acá unos espaciados con control enter. Se ve bien. Y en mi otra zona, entonces sí vamos a crear un formulario. Vamos a utilizar para ello la pestaña formularios. Insertar nuevo formulario. Vamos a decirle que el título es boletines. Vamos a decirle suscríbase para enterarse de viajes y promociones. Vamos a decirle que nombre, que nos inserte un campo de texto, email, que nos inserte un campo de texto y el botón enviar. Entonces ahí tenemos nuestro formulario. Vamos a pasarnos a Photoshop. Vemos que este suscríbase tiene, bueno, los formularios eran diferentes, vamos a corregirlos. Suscríbase es naranjado. Aquí lo que tiene es que valor inicial nombre, valor inicial email, y estos dos elementos no los tiene ahí registrados. Vamos a crear para este entonces una nueva clase. Vámonos por la zona de las clases. Vamos a decirle que subtítulo, podemos darle de nombre. La diferencia es que el color va a ser un color naranjado. La fuente negrita. Y se lo vamos a aplicar al texto seleccionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos doble clic y buscamos el que llamamos subtítulo. Ahí vemos que cogió el color. Podríamos darle
un tamaño de fuente para que coja cuerpo. A la derecha voy a eliminar este elemento y voy a insertar un nuevo div que se llame, puede ser una clase in, o sea, de interior con Ray, que le vamos a decir que en el cuadro el ancho sea al 95%, es decir, que ocupe el 95% del área que la contiene. Y en el margen nos interesa que a la derecha sea automático, que a la izquierda sea automático. Vamos a darle a aceptar e insertar. Aquí vemos que nos creó un elemento que mide el 95% y que está alineado por el centro. Esto con el fin de darle un espacio entre el blanco y el otro lugar. ¿Qué nos queda faltando? Promocionar nuestra salida. Aquí vemos que el título tiene un tamaño, un color de fuente y una imagen. Ya la imagen la recorté previamente. Voy a buscar el color. Y lo que vamos a hacer es una nueva clase. Vamos a darle que una clase tipo título que va a tener un background que va a ser igual vemos aquí que el alto es de 66, nos va a servir de referencia. Vamos a decirle que no se repita. Vamos a decirle que el color de la fuente sea el color que tenemos copiado y este sería el texto. Vamos a seleccionar este elemento, le vamos a decir que tipo título. Ahí vemos que empieza a ubicarse. Nos queda faltando entonces el tamaño de la fuente. Vamos a decirle que sea 18. Vamos a decirle que también sea en negrilla. Vamos pasando a ver cómo se comporta. Como necesitamos que la imagen se vea, entonces habíamos dicho que la imagen tenía un alto de 66, entonces le vamos a dar un height de 66. Ahí vemos que funciona. Necesitamos que el texto se baje para la mitad, entonces le vamos a dar line height, los mismos 66 píxeles. Ya el texto se baja. Y ahora es darle una margen a la izquierda al texto. Para eso la propiedad es text indent. Vamos a darle 90 píxeles y por ese lado está bien. Entonces ya tenemos una propiedad tipo título. Vamos a darle una fuente más grande y vamos a darle próximas salidas. Texto de introducción y nuestra imagen de contenido. Y de esta manera tenemos nuestra plantilla finalizada.